En esta ocasión vamos a estar mirando la lección número 5, ya acerca del hogar. Hogares fuertes, sólidos en una iglesia, representa una iglesia sólida, fuerte. Y no solamente ellos, sino también un hogar sólido, un hogar, buen hogar, impacta no solamente en una iglesia, en una comunidad, en una ciudad, en un país y en el mundo. El mundo está lleno de familias, de hogares. Así es que, hermanos, ojalá que Dios traiga bendición a través de estas lecciones a nuestros corazones, a nuestras vidas. Haciendo un breve recordatorio, lección número 1, el liderazgo del varón. Liderazgo del varón es intercambiable. Si el varón no asume su responsabilidad dentro del hogar, falla ese hogar. Número 2, miramos cómo es que Dios, siendo tan generoso y amoroso con nosotros, nos presenta un panorama de ejemplos buenos y ejemplos malos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Está lleno de hombres con liderazgo bueno y liderazgo malo. No necesitamos, hermanos, más para saber que Dios nos ama y quiere que elijamos. Número 3, ya hablamos y pensamos meditando acerca de la función de la esposa, de la mujer. ¿Cuál es? Es simple. La función de la esposa, la función de la mujer en el hogar es simple. No se discute si trabaja o no, que si hace aquello o no. El punto es, se discute si obedece a lo que Dios mandó a ella. ¿Y qué mandó a ella? No opción, ¿qué mandó a ella? Cuidadosas de su casa. Amar a sus hijos, aprender a amar a sus maridos, a cuidar su casa de peligros, como lo hizo Abigail. La esposa tiene una grande función en la crianza de los hijos. Efesios 6, capítulo 6, verso 2 en adelante. Así es que, hermanos, la mujer va a dar cuentas, no tanto si trabajó o no, sino cumplió poniendo su aportación para formar hijos, para una buena sociedad, finalmente para llegar al cielo. Así de simple. ¿Qué está haciendo la esposa? Número 4, luego miramos aquellas influencias que vienen fuera del hogar y que hacen posible que un hogar no funcione. Que la filosofía o la mentalidad de la mujer como del hombre cambie. El modernismo, posmodernismo, movimiento femenil, el feminista, el movimiento gay, etcétera, ha hecho, hermanos, estragos en el mundo a tal manera que bombardea las mentes de hombres y mujeres que vienen a formar un nuevo hogar y que forman un matrimonio y creen que todo es normal cuando no es normal. Están hablando filosóficamente, pensando y haciendo decisiones de acuerdo a ideas modernistas. Esa es la realidad. Y no es que el evangelio es antiguo y necesita actualizarse, absolutamente no. Estos principios de la Biblia son para que el hombre y la mujer y los hijos sean felices, ampliamente felices, antes de llegar al cielo. Y por último, número 5, ahora miraremos, hermanos, el siguiente tema acerca de deberes de los hijos hacia los padres. Deberes de los hijos hacia los padres. Así es que, hermanos, la Biblia habla ampliamente acerca de esos deberes. Como ya hemos dicho, hemos ya visto algunas de las lecciones que componen los personajes del hogar. Y ahora miraremos 3 básicamente. Y explico por qué no 2, 4, 5. Porque, hermanos, hay tres deberes bien específicos en las Escrituras donde Dios espera que los hijos cumplan ahora su responsabilidad hacia los padres, sus deberes. Los deberes son recíprocos. Esposo hacia la esposa hacia el esposo, la madre hacia los hijos hacia la madre, etc. Así de esa manera. Así es que el primero de los deberes y mandamientos que Dios pone a los hijos es muy sencillo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y note bien que un mandamiento no es opcional. Honra a tu padre y a tu madre. Tomar, comer, esto es mi cuerpo. Un mandamiento no es opcional, mis amados hermanos. Es algo que Dios ha mandado para bendecir nuestras vidas. Así es que Éxodo 20, en los inicios, allá en el monte Sinaí,
Dios dio esta parte de la ley al pueblo y que afectaba positivamente a las familias israelitas. Éxodo 20:12 dice, lee así, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. En el libro de repetición de la ley, que es Deuteronomio, capítulo 5, verso 16, podemos leer una vez más el mismo mandamiento, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, verso 2 y verso 3, se repite una vez más el mismo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Había otros mandamientos bajo la ley, pero el primer mandamiento con promesa era precisamente el deber de honrar al padre y a la madre de parte de los hijos. ¿Qué es la promesa? Largura de días. Usted dice, hermano, ¿y hoy por qué muchas personas se mueren antes de llegar a los 90? Hay personas que pasan de los 100. No se pregunte tanto, investigue cómo trató a sus padres. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Por qué la hermana Paulita en Guerrero, en Chilpancingo Guerrero, tiene más, casi llegando a los 100? Pregunte cómo fue de hija. Y lo dirán. Así es que no pretendemos saber griego ni hebreo, pero creo, hermanos, que definir la palabra en el mandamiento es importante y puede ampliar nuestra mente para poder cumplir mejor este mandamiento. La palabra honrar, la definición de la palabra honrar en el original griego, timao significa admirar, apreciar, tener en alta estima o valor y considerar valioso. Eso es lo que significa honrar a alguien. Admirarlo, apreciarlo, tenerle en alta estima o considerarlo como muy, muy valioso. Así es que una cosa muy interesante, muy importante que miramos aquí, hermanos, cuando usted ve el significado para admirar a alguien, apreciar a alguien, tener a alguien en gran estima o consideración de valor, note que se inicia en el corazón. Se inicia en el corazón, en la mente. Así que para poder ver clarificado o materializado esta teoría del concepto de honrar, necesitamos nosotros ver en forma más clara, bueno, cómo los hijos tratan a los padres en el trato. Ahí se ve si realmente honran o no honran a los padres. De tal manera que, hermanos, tenemos un ejemplo. Déjenme poner dos ejemplos muy sencillos. Primer ejemplo de honrar tiene que ver con las viudas. Timoteo, como joven evangelista, tenía en su conocimiento las escrituras desde niño. De ahí que él sabía perfectamente bien lo que decía Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. De ahí que cuando recibe la carta del apóstol Pablo y él oye esto, él sabía perfectamente que honrar no tenía que solamente con un ejercicio mental o del corazón, sino con algo más. ¿Me explico? De ahí que cuando recibe la primera carta, capítulo 5, verso 1 al 3, diciendo Pablo, no reprendas al anciano, exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a los ancianos a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y no te viene el verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Claro que había que hacer algo. Verso 9, primeramente, sea puesta en la lista. Había que ponerla en la lista. Después analizarla por la iglesia si tenía los requisitos. Si tenía los requisitos. ¿Qué requisitos? Si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, verso 10, ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, no menor de 60, entonces vamos a honrarle. ¿Qué es honrarle? Sostenerla económicamente en todas sus necesidades diarias hasta que muera. Esto era honrar en el ejercicio, el tener en alta estima, en valorar. De ahí, hermanos, que otro ejemplo rápidamente, que creo que con el primero es suficiente, pero vamos a ver este segundo ejemplo. Por ejemplo, hablemos de Epafrodito. La iglesia en Filipos, hablando en general, la iglesia debía también honrar a
Epafrodito, y a quienes fueren como Epafrodito, hermanos, amigo oyente, hermanos, hermanas de la congregación, entramos a un territorio donde pocas veces se camina y es necesario hacerlo. Recuerde esto, es voluntad de Dios. Usted dice, yo le digo, hermano, no tomen la cena, Santa Cena hoy, domingo por la mañana, no lo haga. Usted dice, hermano, ¿qué nos está diciendo? Es mandamiento, tenemos que hacerlo. Escuche, esto es mandamiento. Honrar el mandamiento, y si tú no lo haces, tienes graves problemas. Así es que, ¿cómo es eso de honrar, aparte de la viuda, a Epafrodita? Filipenses capítulo 2, verso 25 al 29, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Note bien eso, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, compañero de batalla. Pablo, yo voy contigo. Ahí vamos a salir corriendo juntos. Colaborador, ¿qué necesitas? Filipos te envió este donativo, aquí está, vine navegando o viajando desde allá. Y cuando digo viajando, otra vez mi mente corre a esos lugares de Palestina antigua. Ahí va Epafrodito para llevar el donativo a Pablo. Y luego dice Pablo que él tenía gran deseo de veros a todos ustedes, verso 26, Filipenses. Y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Note el verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y aquí está el mandamiento, el ejercicio. Tener en estima, dicen otras traducciones, tener en gran valor, tener en gran estima a los que son como Él. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Hay quienes somos muy prácticos. Ay, hermano, sabe, yo lo quiero mucho, pero es la primera vez que lo dice. O inclusive no lo dice, dice, oh, hermano Pánfilo, yo lo aprecio mucho. ¿Les lo has dicho? No. ¿Él lo sabe? No, pero yo lo aprecio mucho. Y es más, aprecio lo que hace. ¿O sí? ¿Lo has dicho? No, pero con que lo sienta yo está bien. Somos prácticos nosotros los hispanos, ¿se fijan eso? Déjenme decirle algo. Hermanos, el honrar no es teórico, es práctico. Y si es teórico, nace antes en el corazón. Nace. Para honrar a alguien necesitas tenerle en gran valor, que es muy valioso en tu vida. Es muy valioso en tu vida. Y eso es exactamente lo que la Biblia enseñó desde un principio. Que si alguien va a ser muy valioso en la vida de alguien, hermanos, esos son tus propios padres. Hónralos. Honralos. Hay que hacer algo por ellos. Ese es el punto. Cuando leo este versículo, mis amados hermanos, Filipenses 2, verso 29, tened en estima a los que son como Él. Hay más textos de estos. Y a veces a veces no hacemos, hermanos, honestamente, hacemos poco o nada de cuanto honrar en esto. ¿Qué es lo más sencillo que tú puedes hacer si alguien es valioso en tu vida? Pregúntate. Lo mínimo es manifestárselo, decírselo. Es lo más sencillo, lo más simple, como cuando estamos hablando de interpretación de Biblia. Después del segundo paso, que es un poquito más grado de dificultad, hacer algo por él o por ella. Al hacer, no decir, hacer algo por él, por ella, ¿correcto? Así es que, hermanos, cuando leo este versículo recuerdo, y hay grandes lecciones en nuestras vidas. Cuando estaba regresando de Israel en el aeropuerto de Nueva York, nos tocó viajar a 3-4 hermanos juntos, de ahí nos separamos a diferentes estados o diferentes lugares. Entonces estaba Byron, predicador de Nashville, Tennessee, conmigo, o estaba yo con él, estábamos juntos. Y había buena hermana de edad, 70 años tal vez, viene y nos dice, Alberto, Byron, quiero decirles algo, no sé si lo voy a volver a ver. Nos dio un fuerte abrazo y nos dijo, aprecio en gran manera el trabajo que hacen ustedes como predicadores. Hacen más falta en la iglesia predicadores dedicados como ustedes. Gracias. Nos dio un abrazo, un beso y se fue. Dije, wow. 3740 Peters Colony nunca ha hecho eso conmigo. Y lo guardo en el corazón. Esto me animó mucho más a venir, estudiar más y predicar más.
¿Cuánto costó ese beso, ese abrazo, hermanos? Free, dicen los americanos. Gratis. Oh, y cómo anima. ¿Sabe quién era Epafrodito? Colaborador. Colaborador. Alguien que predica con alguien, ayuda, empuja. Ernest, gracias. 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 ¿Se fijan en eso? ¿Qué puedo hacer por ti? Más simple no me cuesta. Gracias, aprecio este trabajo. ¿Qué si no lo tuvieras? ¿Qué? Y aunque no estamos hablando generalidades, estamos hablando, el punto es para que comprendas cuán importantes son tus padres para honrarlos. Dios espera que los honres. ¿Estás honrándolo realmente? Hoy te pones celoso porque no quieres que se te pase la cena ni la ofrenda. Por favor, imparcialidad, hipocresía. Hipocresía, hermanos, amigo oyente. Es exactamente lo que Pablo dijo a los romanos. Paguen, Romanos 13:7. Paguen a los que deban. Al que tributa, den el tributo. Al que impuesto, impuesto. A propósito, estuvo ahí en donde se recolectan los impuestos y había unas grandes piedras y unas pequeñas monedas que algunos estaban vendiendo de antiguos, de hace 2000 años atrás. Al que paga el impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si pagas el impuesto, ¿por qué no la honra? ¿Por qué no la honra? Así es que, mis amados hermanos, ¿qué significa honrar? Del griego timao, admirar, yo aprecio, mamá te aprecio, papá te aprecio, en gran estima te tengo, te considero muy valioso, te admiro, papá, te admiro, mamá. Ese es el punto, hermanos. Así que hemos dicho que se hacen claramente visibles en nuestras obras. Una pregunta muy importante, dice, hermano, es que si no digamos nada, por favor, no digamos nada, pero si usted no lo está haciendo y descubre que no lo ha hecho, es que no lo siente. Es que no lo siente. Y aquí yo quiero formular esta pregunta. Si no lo ha hecho, no lo hace, ¿por qué no lo sentimos? ¿Qué provoca? ¿Qué es el primer empuje que provoque al efecto dominó a llevarnos a orar y gastar nuestro tiempo, dinero y demás cosas con nuestros padres? Hermanos, mediten esto. Cuando estaba pensando en estos versículos y qué provoca, pensé en mi padre y mi madre. ¿Cuántos meses mi madre me cargó dentro de su vientre? 9 meses, largos meses. Y vaya que mi madre tenía que en aquel tiempo hacer, muchas cosas. Mi madre en ayuda con mi padre. Estábamos en pobreza, no en extrema. Sí comíamos, pero había que trabajar. Mi madre aún embarazada. Estoy pensando 9 meses que mi madre me trajo allí. Después de ello, estoy pensando, un 3 de enero, no le digo el año, pero había mucha nieve. Y mi madre estaba sufriendo muchos dolores y muchos calambres. Mi padre calentaba. La doctora le decía, ándale muchacho, le decía a mi papá, que este muchacho va a salir y está calambrando la mamá y calentando algunos trapos y corriendo, y fue una gran odisea. Cuando yo nací, es que estoy pensando en eso ahora. Y después, hermanos, los primeros años, ¿cuántas noches perdió el sueño mi madre, mi padre, para cuidarme durante día y noche? Cuando yo entendí eso mejor fue cuando mi primera hija, la única, 4 veces, 2 noches nos despertamos para darle comer. Cuarta noche, 3 días, 3 veces solamente. 3 veces solamente, pero había que despertarse 3 veces. ¿Usted sabe qué significa eso en la noche? Despertarse para preparar el biberón. También que una vez tiré el agua caliente sobre la cama porque mi esposa yo tenía mucho sueño y ella estaba calentando y dijo, tiraste ya. Y hermanos, ¿sabe qué significa eso? Que si nuestros padres hubieran dejado, nos hubieran abandonado. Después de ello nos enseñaron, padre y madre, a usar una cuchara, un tenedor. Decía mi padre que cuando fuéramos grandes íbamos a un restaurante y si no sabíamos usarlo no podríamos comer. Así es que había que aprender a eso, bañarnos, cambiarnos, las agujetas. Las primeras veces fue todo tu padre y tu madre. Piensa en eso. Fueron ellos quienes te enseñaron todo, así papá, mamá, etcétera, etcétera. Así es que después, al enfermarnos de niños, también prefirieron no dormir para cuidarnos, darnos la medicina. Estoy pensando en los bronquios que mi hija tuvo cuando pequeña. Varias noches sin dormir porque temíamos que dejara de respirar.
Y estoy pensando ahora, mi madre, ¿cuántas veces no perdió el sueño por causa mía? Todo eso sucedió. ¿Qué de los niños abandonados? Ellos no tuvieron la misma suerte que tú. Fueron abandonados en un cesto de basura en algún rincón de una ciudad y murieron. Pero por la providencia divina y la intervención amorosa y sacrificial de tu padre y de tu madre, ahora estás aquí. Eso, hermanos, eso es lo que provoca honrarle realmente. No ser mal agradecidos. Por si fuera poco grandes, siguen perdiendo el mismo sueño por causa nuestra. Mi padre, cada que hablo con él, hijo, ¿y están bien todos? Sí, papá, estamos bien. Déjame paso a tu madre para que ella escuche que están bien. Y los pollitos también, papá, no se preocupe. Mire, escuche, ok, la voz se te oye. No, papá, estoy bien, solamente una pequeña tos. Y podemos entender eso, hermanos. Un padre orando durante la noche, si sabe que algo está mal en el matrimonio de alguno de ellos, sabe que alguno está mal en la enfermedad, ellos no duermen, ellos se levantan madrugada a orar, pedir si son cristianos, porque no pierden el sueño aún después de que tú naciste. ¿Realmente estamos entendiendo el mandamiento de honrar? Honrarlo. Romanos 12:10, hermanos, amados los unos a los otros en cuanto a amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué quiere decir? Admírense, apréciense, valórense, ténganse en gran valor. Ustedes mismos prefiéranse los unos a los otros. Esto es la palabra honrar en el contexto del amor fraternal. Bueno, hermanos, déjenme les digo rápidamente, que me emociona mirar todo esto, cómo Dios nos habla de corazón. No solamente Dios manda que tú honres, espera, eres hijo de Dios, honra a tu padre y a tu madre, pero también debes obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Otro mandamiento, obedecer. Efesios 6:1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tú que buscas agradar al Señor, ahí está. Ahora, hermanos, Dios espera, nóteme, cuando yo estaba leyendo obedecer, ¿por qué? ¿Por qué ahora obedecer a vuestros padres? En esto respecto es los niños, por ejemplo, Gael, Emma, Nick, todos ellos, cuando están pequeños, hay que sujetarse bajo la dirección de los padres, ¿ok? Vean esto. Ahora, ¿por qué? Porque es bien sencillo, porque ellos tienen la experiencia que tú no tienes. Según Proverbios 4:1-8, es un excelente texto donde, hermanos, Dios espera que podamos mirar, abrir nuestro entendimiento, mirar que ellos tienen la experiencia, ellos saben. Basta leer unos cuantos versículos, Proverbios 4:1-8. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza y no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Hermanos, los niños a veces no entienden eso. Dicen, ese es mi abuelito. ¿Y quién es tu papá? Dicen mis nietos, ¿quién es tu papá? Bueno, mi papá es él, yo soy tu abuelito y estos papás. Y ellos entienden eso. Pero hermanos, estamos hablando de generación donde ya tenemos experiencia. Eso es el punto. Por eso dice el verso 3, yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Se fija eso, hermanos. ¿Qué es la idea central? Yo también fui niño, yo ya pasé por ahí. Por esa es que razón, hermanos, que Dios manda obediencia de los hijos pequeños hacia los padres. Algo muy práctico. Él pasa lo siguiente. Ahora, cuando pasamos, hermanos, a lo siguiente, yo creo que no es algo desconocido. Quiero que vuelva a su mente al pasado. ¿Por qué Dios espera o manda en Hebreos capítulo 13 que la iglesia se sujeta a los ancianos? ¿Por qué? Bueno, es que ellos han alcanzado ciertos grados de madurez y conocimiento que nosotros no tenemos.
Entonces, ¿por qué cuando hacemos las decisiones de los ancianos como que titubeas y piensas si estamos bien o no? ¿Qué falta? Confianza. ¿Y qué es la confianza? ¿A dónde te lleva? A sujeción y obediencia. ¿Qué dicen los niños? Parece que mi papá no sabe, mi mamá no sabe. Es exactamente el cuadro, hermano, sujeción. ¿Se fija? Ahora estamos hablando que no solamente son los hijos, ya habíamos hablado que no solamente son las mujeres, todo el mundo se sujeta en el plan divino de Dios. Recuerda acerca de las mujeres ancianas, enseñando a mujeres jóvenes. Es exactamente el plan de Dios. Padres guiando a niños que empiezan a nacer, que empiezan a vivir, porque ellos tienen experiencia. No es difícil de entenderlo. Ahora, ¿por qué muchas veces muchos hijos, tu hijo, tu hija no es obediente? Ni de pequeño ni de grande. Aquí están algunas razones. Yo les digo son errores, a veces muchas veces son horrores de padres, no son de nosotros como padres. Muy permisivos, todo lo permitimos. No logramos el respeto adecuado de nuestros hijos. No usamos la vara cuando se requiere, no sabemos la línea cuando poner la vara y cuando no. No mostramos el amor abiertamente porque nuestros padres no nos amaron, no nos abrazaron, nos besaron y nos sentimos extraños. Y no hacemos esto con nuestros hijos. Cada día te amo. Prometemos, no cumplimos. Estoy pensando en la madre, y te voy a pegar, y te voy a pegar, y te voy a pegar, te voy a pegar como 333 veces y finalmente nunca le pegó. Dejar que ellos dirijan y no nosotros mismos, hermanos. Los hijos, los padres a veces olvidamos que los hijos no se dirigen. Ellos están detrás de nosotros. Lamentablemente he visto en mi vida a hijos dirigir a padres. Qué triste. Qué triste. A fracaso va ese hogar. ¿Quién tiene la experiencia? ¿Los hijos ahora? No. Y ese es un grande problema. Déjenme mostrar un cuadro siguiente, hermanos. Vea usted, compare la paternidad de usted o maternidad de usted con la paternidad de Dios. Compare eso. Rápidamente vea este panorama. Por ejemplo, los padres permitimos todo a nuestros hijos. Dios nos cuida y nos evita del mal. Dejamos que nos falten el respeto. ¿Sabe una cosa? Principio básico. Una cosa para mantener respeto a sus hijos. Nunca deje que le levante la voz y nunca deje que le levante la mano. Si usted lo permite, ya perdió. Le va a faltar respeto una y mil veces. Nunca. Voz ni mano. Escuche bien esto. Ni reto a desobediencia. Nunca lo haga. Eso merita vara. Así se hacen las cosas. Ahora, ¿cómo es Dios con nosotros? Hermanos, ¿le faltamos al respeto a Dios? No, Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla, a Dios nadie le guiña el ojo, dice la versión sencilla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. No usamos la vara de disciplina. Te voy a pegar, nunca la pegamos. ¿Qué hace Dios con nosotros? Hermanos, Hebreos capítulo 12, verso 6. Dios nos trata como hijos. No olviden la disciplina, porque si no te trata como hijo, entonces eres bastardo y no hijo. Dios tenemos que soportar la disciplina. Él es práctico en eso. Otra cosa, no mostramos el amor. Es que mi papá no me ama. Mi mamá no fue expresivo conmigo y por eso yo tampoco a mi padre. ¿Cómo es Dios con nosotros? Juan 3:16, Romanos 5:8. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo te lo mostró? Dando a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Prometemos y no cumplimos. Llegando a casa vas a ver, ¿qué miró? Nada, no miró nada, miró la televisión. Pregunte a los hijos bien educados, dígale a su papá, dígale a un hijo que cree que está educado o una hija, o ya casada, dígale, hey, ¿tu papá te cumplió? ¿Sabe qué le va a contestar? Siempre. Y le dolía en el corazón, pero se pasen a la recámara. Y con don de corazón se cumplió. Ve a un niño malcriado, vergüenza de su madre, dígale, hey, ¿tu papá? No. Ahí está la respuesta práctica. ¿Cómo es Dios, hermanos?
en cuanto a eso de prometer, castigo y no cumplir. Vea la historia de Noé, vea la historia de Sodoma y Gomorra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, número 23, 19, claro. Todo lo que Él dice lo cumple. Esta es la paternidad hermosa de Dios. Padres, yo no sé por qué batallamos tanto para ser padres o madres. Conozcamos, estudiemos, pensemos en la maternidad y en la paternidad de Dios y no fallas. Práctico. Por último, dejamos que Él dirijan a nuestros hijos. ¿Sabe que Dios dirige? ¿Tú diriges a Dios? No. Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre enderezar sus pasos. Es Dios quien dirige nuestras vidas. ¿Ve la comparación, hermanos? Cuando usted compara su paternidad, o si es madre, su maternidad con la paternidad de Dios, qué distante. Por eso los hijos son así. Estoy hablando de ¿qué? De errores. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué mi hijo no me obedece? Y dice segundo mandamiento, obedecer a vuestros padres. ¿Por qué no obedece? Por estas razones. No busque. Estas son las razones. ¿Pero qué hice cuando era niño? Claro que hizo algo para que ahora tu hijo esté rebelde. Por último, rápidamente, honrar, obedecer. Ahora, recompensar. Recompensar. Dios manda que los hijos recompensen a los padres. Ahora, ¿qué? Dejamos los niños. ¿A dónde nos vamos? A los hijos ya grandes. Me incluye a mí y a ti, si tienes tus padres aún, desde luego. Aunque estemos casados, no importa. Hermano, yo soy abuelo y no me da pena decirlo. Pero soy hijo hasta ahora con la bendición de Dios y soy hijo. Soy hijo de padre y de madre. Los tengo por la gracia de Dios aún, a mis padres. La pregunta es, ¿los honro? Esa es la pregunta, ¿los honro? Una vez más rápidamente. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Aprendan primero esto. Ok. La definición, porque es importante, no por aquello que digan, ay hermano, es que yo no sabía qué recompensar. No sé qué es eso. Escuche bien, ahora bien su oído, recompensar. La palabra recompensar, desde el griego amoibe, y en el 5:4, 1 Timoteo, se usa agregada con un verbo, apodidomi, algo así, apodidomi. ¿Ok? Ahora, ¿y qué quiere decir con esto? Bueno, en este texto, honrar se traduce como dar, devolver. De acuerdo al señor Moulton y Milligan, esta utilización se ilustra en los papiros en el sentido de hacer una devolución, de conferir un beneficio a cambio de algo. Otra vez, hacer una devolución, de conferir un beneficio a cambio de ¿qué? De otro. Eso, hermanos, eso es recompensar. Eso es el tercer mandamiento para el hijo. Y no vaya a mirar a los niños de Dani, no. Estamos hablando de nosotros ahora. ¿Sabe que nada justifica, hermanos, el no recompensar a nuestros padres? En la historia bíblica de Jesús, los escribas y fariseos, ellos empezaron a decirle una serie de cosas tradicionales como no se lavan las manos antes de comer y otras cosas. Y Jesús les dijo, en Marcos 7:9 en delante, bien, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo estorbaban escribas y fariseos para que el pueblo de Israel no recompensara a papá y a mamá? Vean esto, hermanos. Vean esto. Dice verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, irremediablemente. Pero ustedes dicen al pueblo, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, papá, mamá, es corbán. ¿Sabe qué imagino yo? Mirando a su papá y su mamá ya con hambre o con necesidades, y va con el borrego muy gordo para el altar, dice, papá, mamá, es corbán. Oh, y se quedan tristes los padres. ¿Y qué es eso? ¿Qué es corbán?
Lo que estoy diciendo es que es mi ofrenda a Dios, todo con lo que pudiera ayudarte, incluyendo esta borrega, papá. Lo siento, es corbán. Así les enseñaban al pueblo. Tráiganlo. A los padres no les den. Díganle, es corbán. Todo lo que pueda es mi ofrenda para Dios. Hermano, ¿es difícil de entender esto? Es difícil. Dice el verso 12, el Señor agrega, y no le dejas hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y hacen muchas otras cosas. Hermanos, miren, déjenme decir una cosa. En los 90 estaba enseñando una lección sobre esto. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. A la iglesia donde predicaba antes. Y estaba enseñando sobre que no hay pretexto para honrar. Yo sabía que allá hay pobreza. Y algunos hermanos dicen, es que no hay dinero, hermano. Y cuando piensas en honrar, piensas en el dinero inmediatamente. Yo no sé por qué. Entonces les hice una suma en la pizarra. No tenía ni PowerPoint ni nada. Y hice la cuenta, les sugiero que usted lo haga. Si usted no ayuda monetariamente con dinero a sus padres, haga esta cuenta. Si usted toma Coca-Cola, haga la cuenta de cuántas Coca-Colas por día se toma. Multiplíquenlas por 7, que son días. Multiplíquelo por 4, que es un mes. Y multiplíquelo después por 12, que es un año. Y usted se va a sorprender. Va a querer comprar un auto con lo de la Coca-Cola, no tomar la Coca-Cola y comprar un auto al final. Hermano, ¿estoy exagerando? No, es mucho dinero. Y después de un año siguen diciendo los cristianos, es que no hay dinero. Hermanos, pudiera ejemplificar mucho, pero quiere decirles que nada justifica. Usted y yo podemos invalidar el mandamiento de recompensar a papá y a mamá, no necesariamente con la tradición, con una y 1000 pretextos, 1000 razones para no hacerlo. ¿Pero qué justifica? Nada. Un mandamiento, el no cumplirlo, no le justifica a uno nada, hermanos. Y es que el devolver a los padres un beneficio a los padres es una muestra simplemente otra vez de gratitud, de humanidad. Esto viene del corazón. Así como honrarlos, la misma cosa, recompensarlo, nace del corazón y se traduce en obras. Se ve en obras. Otra vez, hermanos, piense ahora conmigo en esto, antes de que termine el texto. 1 Timoteo 5:4, si alguna viuda tiene hijos o nietos. Ahora, yo me pregunto, si alguna viuda tiene, ¿qué? ¿Sobrinos? ¿Hay viudas que pueden tener sobrinos? Claro, sobrinos, sobrinas. Pero la pregunta es, ¿por qué hijos? Una viuda, hijos. O nietos. ¿Captó eso de Dios? Le ayudo. Hermanos, puede una viuda, puede haber alguien más, hermanos, tíos, etc. El punto y la responsabilidad es que quien puede mostrar más humanidad, ¿quién es? A una madre, a un padre, un hijo, una hija. Y después, si su madre ya murió, no está, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué persona puede ocupar ese lugar para descargar toda su bondad, admiración, recompensa? ¿Quién? Sencillo, la mamá de mi mamá. Porque Dios trajo a mi madrecita a través de mi abuelita, y mi abuelita es una gran mujer. Mi admiración para ella, yo voy a recompensarle. Abuelita, tengo aquí lo que a mi madre ya no puedo darle, mi madre se fue. ¿Ve el mensaje de Dios aquí, hermanos? Wow. Ahora, los hijos o nietos. ¿Ha oído usted una dicha que dice lámpara en la calle y se termina diciendo oscuridad de la casa? Eso significa que los cristianos, si queremos ser generosos, bondadosos, ayudar a alguien. Escuche bien esto. Dios te dice, ¿cómo puedes tú hacer eso? Si no cumples con la primera parte principal. ¿Por qué? Por esta frase. Si alguna viuda tiene hijos o hijos, aprendan estos primero. Cuando usted venga y si yo veo que usted no trata bien a padre o madre y dice, quiero ayudarte, déjame decirle, no se va a ofender, le voy a decir, ¿sabes qué? Ve primero y honra a tu madre. Porque tu madre es más que yo. Que Dios me ayude a recordar eso y si lo veo, lo voy a hacer, hermanos. Ve primero. Pues ya se murió, pues ves con tu abuela. Y en el buen sentido de la palabra, tu abuelita, ve con él, hónrala.
Hónrala, porque a través de tu madre vino a través de tu abuelita. Así es que aprende primero eso para con tu propia familia. A recompensar a padres. Hermanos, qué texto tan poderoso para los hijos. Cuando empezamos el estudio bíblico dijimos, bueno, ¿qué vamos a hablar de los hijos? No hay nada que hablar de los hijos. Mire todo lo que encontramos ahí. Así es que, hermanos, yo quisiera ir terminando esta lección reflexionando con algunas observaciones o algunas preguntas. ¿Sabías tú que estadísticamente en un censo y estudios de ancianos y ancianitas, en lugares, casas, hogares, ¿sabías tú que muchas veces un padre valora más unos minutos de tu tiempo de un hijo que cualquier regalo que tú le puedas dar? Y si no, pregúntenle quién ha trabajado ahí, pregúntenle a Francis y a Ceci. ¿Cuántos ancianitos murieron solos? Esperando, mirando por la ventana, quizás ya viene mi hijo por mí, quizás viene hoy me visita. Una llamada tal vez. ¿Sabías que muchas veces un padre valora más un te amo papá, te amo mamá, gracias por todo lo que me has dado, que una cantidad de dinero? ¿Sabías eso? ¿Sabías que a una madre le duele más un desaire tuyo, una ofensa tuya, que los mismos dolores que sintió en el parto? Estadística, hermano? ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque el dolor del parto fue en el vientre, fue en su cuerpo, pero el desaire y tu ofensa lo siente en lo profundo del corazón. ¿Sabías eso? Y si no lo sabes, un día serás padre y madre y lo entenderás después. Hermanos, para concluir, el hecho de que Dios manda a los hijos que honremos a nuestros padres debe llevarnos a obrar, a hacer algo. Hónralos. El hecho de que Dios pone para que les obedezcamos es porque saben ellos, pueden guiarnos con su experiencia y sabiduría. Por último, Dios manda que recompensemos a nuestros padres por todo lo que ellos hicieron por nosotros. El no hacerlo, hermanos, amigos, y antes olvidar todo absolutamente lo que hicieron por nosotros. Eso se le llama ¿cómo? Ingratitud. Ingratitud. Así se le llama ingratitud. Y usted dice, hermano, cada lección termina con un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de hoy? El pensamiento es que 10 hombres privados de la sociedad, hombres destinados a morir fuera del pueblo, con su cuerpo herido por llagas profundas, hasta donde se podían ver los huesos, habían ya renunciado a formar parte del pueblo y de su familia. Un día oyeron de Jesús de Nazareno y le gritaron con toda su fuerza, ten misericordia de nosotros. Jesús les mandó que fueran a los sacerdotes a mostrarse. A la mitad del camino, de pronto ellos miraron sus cuerpos, habían tornado su cuerpo como la piel de un niño. ¿Sabes cuántos volvieron a darle gracias a Jesús? Juan 17 solamente dice las Escrituras que uno solo volvió y se inclinó y le adoró. Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuántos de nosotros aquí cumplimos con las 3 expectativas de hijo? ¿Cuántos honramos de palabra y de hecho a papá y mamá? ¿Cuántos obedecemos a papá y a mamá? ¿Y qué es más? ¿Cuántos recompensamos a papá y a mamá? Y cuando digo recompensar, es devolver algo por todo lo que tú recibiste. ¿Algún día podrás pagar a tu padre lo que ellos hicieron por ti? Nunca. Es un abono al amor de sacrificio de papá y de mamá. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Yo no quiero problemas con Dios, hermanos. No quiero problemas con mi Dios. Quiero honrar a mi papá, quiero obedecer a mi papá, quiero recompensar a mi padre con todas mis fuerzas de mi corazón, porque no quiero problemas con Dios. Dios me ama tanto y no es problema, es un gozo, es un placer desprenderse de nuestra propia vida, tiempo y dinero para honrarlos como el Señor merece. Dios dejó todo. Señor Jesús dio todo para ti y para mí. ¿Por qué no puedes hacerlo por tu padre, por tu madre? Tan egoístas somos al olvidar todo eso.
Hermanos, amigos, y antes reflexionemos. Si tú estás aquí, dice, hermanos, bueno, el Evangelio no me ha alcanzado, a mí no te ha alcanzado, ¿sabes por qué? Porque no has abierto tu corazón. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho para ti? Eres como eso de los 9 que recibes bendición tras bendición tras bendición y sigues avanzando hacia los sacerdotes, alejándote de Jesús. Ven a Jesús, te invitamos esta mañana. Confiesa su nombre, sé bautizado para el perdón de tus pecados. Mientras nos ponemos de pie cantando el himno, hermanos, Dios los bendiga ricamente.